a veces hablamos del personaje y no tanto de la persona, de la relevancia nacional e internacional de Lolo Sainz, sí me gustaría también agradecer a la empresa Tatum, muy especialmente a Jaime Cros, que es su delegado en la Comunidad Valenciana, el haber posibilitado que nuestro club y todos los socios pues podamos disfrutar de ella. Muchas gracias, Jaime, y evidentemente pues muchas gracias, Lolo. Yo creo que Lolo Sainz necesita pocas presentaciones. Yo creo que es una persona conocida por parte de los aficionados al deporte, especialmente a los de baloncesto, pero también a aquellos que no lo son tanto. Es un mito del deporte español, uno de los entrenadores de baloncesto más laureados del mundo y figura entre los profesionales de este deporte con mejor palmarés. Comentaba que ha ganado 10 ligas de la ACB, digamos, como entrenador. No sé cuántas como jugador, eso ya... Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, y además de las ligas, pues suma hasta 24 títulos, entre los que también pues, podemos hablar de Copas de Europa, Copa Korak, que digamos, si lo trasladáramos al fútbol sería como la Copa de la UEFA, ¿no? Aproximadamente. Ha cosechado éxitos en el Real Madrid, en el Juventud de Badalona y en la selección española de baloncesto. Director general de la sección de baloncesto del Real Madrid y, como podéis entender, un puesto complicado. Coordinador de selecciones de la Federación Española de Baloncesto, seleccionador nacional, entrenador del Juventud y del Real Madrid y en la actualidad es partner de la empresa Tatum. Es miembro también del Comité de Estrategia del Centro de Investigación de Dirección de Entidades Deportivas y conferenciante de Thinking Heads, y ha realizado pues, colaboraciones en el plano editorial con el prólogo del libro Nadal, Pasión y Coraje, sobre nuestro, digamos que más laureado tenista español. Bien, hoy, a través de la encuesta de satisfacción que solemos entregar y que habéis recibido por parte de las azafatas, además realizaremos un sorteo de 2 libros. Es Innovador, RH, escrito por Daniel Primo y también por Eugenio de Andrés, que es socio y director de Tatum. Y Eugenio de Andrés, que me acompaña y nos acompaña también y que va a colaborar con Lolo Sainz en la presentación de este libro y al que tengo el placer de ceder la palabra. Eugenio. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias al Club de Marketing por darnos la posibilidad de colaborar, de hacer pues bueno, este primer evento juntos y esperamos pues, que os guste para que sea el primero de muchos, ¿no? Yo creo que teniendo a Lolo Sainz cerca, pues Lolo ha sido un gran referente en el mundo del deporte, ¿no? Adolfo ha intentado pues, hablar de su palmarés. Lo que pasa es que es tan extenso que es complicado, por mucho que uno lo tenga apuntado, y que es muy complicado, ¿no? Entonces ahora os voy a poner un pequeño vídeo que hemos hecho, pues, de tanto intentar presentar a Lolo sin éxito, pues lo mejor es recordarle en la cancha, recordarle y ver un poco los títulos que ha cosechado, ¿no? Porque yo creo que Lolo, además de ser un gran deportista, tiene otra gran cualidad, ¿no? Es una gran persona con una calidad humana espectacular. Yo creo que todos tenemos dones, pues el don de Lolo Sainz, sin duda, es liderar, ¿no? Él ha liderado con éxito equipos durante muchas décadas, ha conseguido llevar siempre a sus equipos al éxito y nadie le ha enseñado. Ha sido bueno, pues su propio saber hacer, ¿no? Y los que nos gusta estudiar el liderazgo, nos gusta digamos que comprender los porqués para tratar de aprender y de mejorar, pues cada vez que Lolo Sainz es un referente en ese sentido porque lo consigue permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, os voy a poner este fragmento de vídeo que hace un poco pues, de telonero de él mismo. Él mismo se hace de telonero a sí mismo. Está... Vamos a defenderla, ¿de acuerdo? Venga, venga. Vamos, 1, 2, 3, España.
was Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to Un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes, muchas gracias. A mí me da mucho corte esto, ¿sabes? Siempre me hace lo mismo, me da un poco de repelús verme ahí, que en determinados momentos, no sé si era un entrenador que estaba dirigiendo a mi grupo deportivo o era un entrenador angustiado, que se me veía con cara de angustia, porque como si fuera un torero antes de empezar la corrida, ¿no? Decir, el morlaco que me va a tocar. Porque en aquella época, indudablemente, sobre todo con la selección, competir era muy difícil y muy complicado. Muy difícil y muy complicado, pues, por ejemplo, lo decía hoy, ¿no?, en la comida. Yo tuve un grupo de trabajo en la selección magnífico, magníficos jugadores, entregados en lo que había que hacer, sabiendo lo que teníamos que hacer, el objetivo que teníamos que conseguir. Pero, por ejemplo, el pivo más alto que tenía se llamaba Alfonso Reyes. Claro, la mayoría a lo mejor no habíais ni nacido. Alfonso Reyes era nuestro pivo fuerte, poderoso, que según él medía 2,3 y según yo, porque lo había medido, medía 1,98. Eso era mi tarjeta, para poder competir, era nuestra tarjeta para poder competir. No teníamos un Gasol, ni un Felipe Reyes, su hermano, que es más alto que él, no teníamos un Vázquez, no teníamos, es decir, esta cantidad de jugadores que afortunadamente tenemos ahora en nuestro deporte. Yo lo que sí quisiera deciros es que me da mucho corte, insisto, en que salgan todos los títulos que he conseguido, pero de alguna manera me sirve para dar las gracias de todo corazón a las personas que he tenido conmigo, tanto a mis jugadores, indudablemente, como mis segundos entrenadores, como mi cuerpo técnico, que todos, gracias a que éramos un equipo, pudimos llegar siempre a metas bastante importantes. Yo como jugador, que prácticamente no me acuerdo, de verdad no me acuerdo, yo creo que era bastante paquete. Era un tío con mucha voluntad, con mucha fuerza, me entregaba en lo que me decía mi técnico, me entregaba a tope para intentar satisfacer a él y sabiendo que si esto lo hacía bien, estaba ayudando a mi equipo. Porque yo desde muy joven, la idea del equipo siempre la he tenido muy presente. Yo siempre digo, no sé si he sido bueno, regular o mal entrenador técnicamente hablando, pero nadie me puede echar en cara que no he peleado y luchado por tener siempre un equipo que me llevara o que nos llevara a alcanzar las cotas que afortunadamente hemos conseguido, ¿no? Fijaros que del único detalle que me puedo acordar de cuando era jugador era que teníamos un entrenador de aquí cerquita, de Alicante, se llama Pedro Ferrandi, muy mala uva, un tío siempre,
Y yo me acuerdo que cuando llegué al Real Madrid, como al equipo profesional del Real Madrid, tenía 19 años, la primera máxima fue: está terminantemente prohibido que el jugador se dedique a otra cosa, tiene que jugar y se acabó. Y yo ya me había comprometido y no podía echarme atrás, porque pobres criaturas, era un colegio de curas que tenía al lado de casa y tenían unos equipos de niños, y a mí me encantaba entrenar a los niños, y siempre me escapaba a las 4 de la tarde a entrenar a los niños. Al cabo de mucho tiempo, y cuando él ya decidió dejarlo y yo cogí su puesto, me dijo: sé que desde los 19 años entrenabas, por eso estás aquí. Ya era mi pasión, ¿no?, entrenar. Entonces, bueno, yo lo que sí quiero en el día de hoy es trasladaros un poquito mi experiencia como, ya sé que suena un poco fuerte, como conductor de personas, ¿no? Insisto, porque a mí lo demás, que si he hecho una zona bien, que si he defendido al hombre, que si... Bueno, eso lo podemos hacer cualquiera, porque está escrito en todos lados. Yo creo que lo importante, lo verdaderamente importante para que se funcione bien tanto en un equipo, y me atrevería a decir que en una empresa, es que haya esa sensación de equipo que nos lleve todos en el mismo objetivo para conseguir lo más grande para ellos. Entonces, Eugenio. Bueno, un poco lo que solemos hacer Lolo y yo, Lolo y Tatún, es un programa para desarrollar equipos de alto rendimiento, para enseñar a liderar, para enseñar a construir. Entonces, bueno, como hoy tenemos poquito tiempo, lo que hemos cogido es pues algunas partes y os vamos a enseñar un poco, sobre todo cómo nació este programa, esta colaboración, ¿no? Porque, bueno, pues cuando Lolo y yo nos conocimos hace ya 5 o 6 años, un amigo común, fue como muy curioso, ¿no? Un amigo común que ya falleció, se llama Paco, pues bueno, nos juntó. Y entonces venía del Rastro, fue en Madrid, y había comprado unas postales. Entonces, él empezó a sacar unas postales y a enseñárnoslas. Eso empezó a recordar a Lolo pues experiencias y recuerdos de su carrera, y yo pues iba ligándolo con cosas que nos iban pasando a nosotros en nuestro día a día en Tatún, ¿no? Y a partir de ahí, de ese hilazón, pues vimos que podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Trasladar ese conocimiento de Lolo aplicado al mundo de las organizaciones. Y bueno, lo que vamos a hacer es pues un pequeño trocito de ese programa, ¿no? Simulando un poco aquella reunión. Pues una de las primeras fotos que nos enseñó nuestro amigo Paco era la puerta de Brandenburgo, ¿no? de Berlín. Y eso a Lolo le trajo muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Bueno, yo me atrevería a deciros, además, aparte de lo que ha dicho Eugenio, que parte de nuestro programa, creo que, por ejemplo, el auditorio de hoy es bastante joven, nos lo hubiéramos pasado en grande si hubiéramos podido estar en una cancha con 2 canastas y un balón, porque nosotros lo que nos gusta, después de meter el ladrillo a las personas que tenemos enfrente, decirles lo bien que lo hacemos, no sé qué, y tal, llevarlos a una cancha y entrenarlos es una de las mayores delicias que os podéis imaginar, por lo menos para mí, que he tenido a tantos profesionales, un grupo de gente que a lo mejor no ha jugado nunca a baloncesto, algunos con, bueno, yo ya también la tengo, con tripita, porque la cerveza en verano es mucha tela. Y entonces, bueno, pues intentar hacer las cosas que hemos visto teóricamente en la cancha, en la práctica, es una absoluta maravilla. Yo me lo paso en grande por eso. Y hablando de la postal, que ya para el nombre, de Berlín, de la puerta de Brandenburgo, me trae a la memoria una final que jugamos, siendo yo entrenador de Real Madrid, una final de la Copa de Europa, entonces se llamaba Copa de Europa, no de Euroliga, contra Maccabi de Tel Aviv, donde fundamentalmente quiero transmitiros uno de los valores más importantes, que debe tener un equipo, que es la confianza en lo que se hace, el compromiso y la confianza de lo que se hace, ¿no? Entonces, yo el otro día leí en la prensa que un general norteamericano, que siempre me cuesta un trabajo decir su nombre, que se llama Norman Shashkov, que fue
un general legendario, creo que de Irán, o de Irak, perdón, de la guerra de Irak y tal, decía que el mando es una vigorosa mezcla entre estrategia y confianza. Si tienes que quedarte con una de las dos, quédate siempre con la confianza. O sea, la estrategia está muy bien, pero que tu gente confíe en ti, que seas capaz de transmitirle las cosas y que confíe en ti, es una llave que abre cualquier puerta del éxito. Entonces, aparece el nombre de Meister, que era un jugador norteamericano que teníamos nosotros entonces en el Madrid y que fue protagonista de una incidencia en esa final que se resolvió gracias a la confianza que todo el resto del equipo había puesto en el planteamiento que habíamos hecho. Bueno, entonces, no es como ahora, que se juega un día sí y otro también. Teníamos tiempo para prepararlo, hicimos una preparación de un equipo para jugar contra Maccabi de Tel Aviv, insisto, que era un equipo muy metódico. Entonces nosotros inventamos, pues técnicamente, 4 o 5 situaciones, pues, para no aburriros mucho. Si metía canasta un jugador nuestro que era alto, bajábamos y defendíamos hombre a hombre. Si metía la canasta uno de los pequeños, bajábamos y defendíamos en zonas. Si metíamos un tiro libre, bajábamos, nos poníamos en zona y al tercer pase nos poníamos al hombre. Es decir, una estrategia para confundir al contrario, ¿no? Pero que esa estrategia no servía de nada si no teníamos confianza en hacerlo. Bueno, y empezó el partido. Estupendo. Poníamos al hombre, poníamos en zona. Y de pronto surge la problemática, con la cual se demuestra que si tienes confianza, esa problemática puede pasar inadvertido. ¿Cuál fue la problemática de nuestro querido amigo Meister? Bueno, pues que se empezó a confundir. Cuando tenía que defender al hombre se ponía en zonas, cuando teníamos que defender se ponía al hombre. Bueno, se armó un guirigay en el campo bastante notable. Un guirigay en el cual sus compañeros de equipo miraban a la persona responsable, que era yo, y preguntaban, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí qué está pasando? Bueno, yo intenté por todos los medios, bueno, me hubiera gustado darle con una silla en la cabeza a Meister, eso entre paréntesis, no, pero intenté transmitirle tranquilidad y expresarle la confianza de que realmente no estaba pasando nada. Inclusive en un tiempo muerto aproveché para decirle que era una cuestión que no me había dado tiempo de decírselo al resto, pero que yo lo había hablado con Meister para confundir todavía un poquito más. Y ellos, bueno, vieron la confianza de su líder, que estaba seguro de que todo iba a salir bien, y seguimos jugando a pesar de los fallos de estrategia de mi querido Meister. Pero imaginaros si nosotros nos despistamos, el equipo contrario ya no sabía ni por dónde andaba, porque claro, eso era, digamos que era un descontrol total. ¿Qué nos permitió? Pues gracias a la confianza que tuvimos en el grupo, coger unos puntitos de ventaja y nos supuso quedar campeones de Europa. Gracias a mi amigo Meister, que se confundió notablemente en la estrategia, pero nunca perdió en la confianza de que podíamos ganar. Yo recuerdo en este partido un pequeño detalle, yo no sé si sois aficionados al baloncesto. Hombre, tenéis un campeón de Europa aquí en Valencia, al Power, tenéis un campeón de Europa. Un pequeño detalle de la importancia de este jugador. No era un jugador excesivamente bueno, pero era un saltador espectacular. Este tío sacó una bola en el transcurso del partido, que dio en el aro, y estaba entrando el balón, y él pegó un salto y sacó con las 2 manos la pelota. Lo cual, para que signifiquéis lo importante que era dentro del grupo, ¿no? Y él, a pesar de sus equivocaciones, tuvo la confianza de que podíamos ganar el partido. Por lo tanto, en el equipo siempre debe imperar la confianza. De todos sus componentes, absolutamente de todos, inclusive hasta del utillero. O sea, por hablaros de un personaje. Yo tenía un utillero en la selección española que tenía una gran confianza en que lo podíamos hacer. Y también tenía una gran confianza en que sacaba una mesita y me ponía a la Virgen del Pilar, a San José, a no sé quién, no sé cuánto. También tenía confianza en hacerlo, bueno, pero denotaba confianza, ¿no? Pues eso es lo que realmente queremos tener. Y otro, digamos, mensaje de lo que pasó allí es que el líder nunca debe perder la calma. Ya sé que en algunos momentos quien os está hablando y dice esto, pues,
alguna intención maligna, ¿no? Pues eso, de pegarle con una silla Meister, de coger el cuello a uno y apretárselo porque lo estaba haciendo mal, porque uno es temperamental, ¿no? Pero realmente tú siempre como líder tienes que demostrar esa calma para que la gente que tiene alrededor pueda, por así decirlo, respirar tranquilo. Pero ya que hemos hablado antes de un personaje vecino vuestro, el alicantino Pedro Ferrándiz, yo de esto sí me acuerdo como jugador, ¿ves? Una estrategia que él ideó siendo entrenador. Era un partido de la Copa Europa que jugábamos contra nuestros queridos amigos de Varese, nuestros enemigos a muerte siempre con el Madrid, ¿no? Los grandes enemigos de Europa eran Varese y el Madrid. Y entonces él tuvo una estrategia en la cual invitó al equipo a pensar la noche anterior, porque antes no se hablaba en los vestuarios y tal, no se hablaba en el hotel la noche anterior del partido, que tampoco era malo, no había una sobrecarga de responsabilidad que después la gente saliese temblando, ¿no? Pues la noche anterior nos dijo que lo que teníamos que conseguir en este partido era perder por muy poquito si teníamos que perder, por muy poquito. ¿Por qué? Porque era partido a doble vuelta. Entonces, claro, y el segundo partido lo jugábamos en Madrid, en el frontón aquel que teníamos con la pared, que cada vez que los equipos venían y venían la pared no sabían dónde estaban, pues teníamos que tener esa ventaja, ¿no? Y entonces, él nos dijo, bueno, no decir lo que nos dijo, empezó el partido, pum, para arriba, para abajo, tal, pum, pum. Ferrándiz cambiaba menos que yo, que ya es decir, los 5 titulares, total, que llegamos a final del partido, a falta de 3 segundos, que entonces los 3 segundos de antaño no es como ahora en 3 segundos te meten un triple, te meten una canasta, entonces era más difícil. Y ganábamos de 2 puntos. Tira el Varese, no, perdón, de 1. Tira el Varese 2 tiros libres y se pone 1 punto arriba. Entonces, teníamos 3 segundos para atacar, ganar el partido o no. Entonces, bajo la posibilidad de estar en un empate, que a lo mejor nos hicieran una falta y metiéramos un tiro libre, hicimos lo que él nos había planteado y tuvimos toda la confianza de que iba a salir bien. ¿Qué nos dijo? ¿Qué planteamiento hizo? Bueno, yo me encargué de sacar, le di el balón a un recién salido y el tío, demostrando un gran nerviosismo, cogió el balón y hizo ¡pum! Y metió la canasta en nuestra propia cesta. Con lo cual, perdimos de 1 punto y ya no había posibilidad de prórroga. Esa fue la estrategia que el tío, perdón, don Pedro, nos explicó la noche anterior. Y si ocurre esto, tenemos que meter una canasta en nuestra propia cesta. Y así se acaban las prórrogas y así podemos llegar a partido en contra. Bueno, no veas, cuando metimos la canasta en nuestra esta, yo me echaba las manos a la cabeza y el que salió, que se llamaba Locen, que es un tío estupendo, se puso tan nervioso que pensaba que había metido la pata. Con lo cual la gente, los italianos, saltando de alegría y tal, hasta que, bueno, el entrenador, que era muy listo, era húngaro, se dio cuenta que estábamos haciendo una trampa. Pero una trampa que no era tal, porque eso se podía hacer. Y casi nos matan, tuvimos que salir escoltados por los carabineros y tal. El partido de vuelta en Madrid, afortunadamente ganamos de mucho y pasamos a la siguiente ronda. Bueno, esto fue la famosa autocanasta de don Pedro Ferrándiz. Autocanasta que generó el hecho de que su equipo tenía tal confianza en que lo íbamos a hacer bien si llegaba el momento, que salió perfecto. Lógicamente, a raíz de esto, pues han cambiado la regla de baloncesto. Hoy no puedes meterte una autocanasta porque pierdes inmediatamente por 20-0. O sea, si tú así se te ocurre, si aquí hay algún entrenador y dice, bueno, lo voy a hacer yo, y si metes la autocanasta, pum, has perdido el partido, por 20-0. Entonces, imaginaros, es decir, sobre todo en los dos temas que son, digamos, curiosos, cuanto menos, ¿por qué sale el equipo adelante? Fundamentalmente por la confianza. Tu turno. Sí. Es un buen chico, ¿eh?
Bueno, pues esto que Lolo contó en aquella comida, pues justo yo he vivido una experiencia muy extraña en un cliente, ¿no? Yo estaba haciendo un proyecto para recursos humanos, estaba con el director de recursos humanos, de una compañía que veis en televisión a menudo. Entonces, le pido que me dé el reparto de la plantilla, ¿no? La pirámide de datos. Entonces, una de las cosas que me da la atención es que el 90% de la plantilla son hombres. Estoy hablando de hace muy poquito tiempo. Y digo, hombre, esto está un poco... hombre, ahora mismo esto está muy desequilibrado. Y dice, no, ya, pero esto es una directriz de la Dirección General que prohíbe contratar mujeres. Digo, hombre, esto no sé yo... ¿Y cómo es ese hombre? Dice, no, es una mujer. Digo, es una mujer. Digo, no entiendo nada y tal. Dice, no, es que su marido trabajaba en la compañía, se lió con una secretaria y desde ese día prohibió contratar mujeres. Digo, bueno, me quedé así un poco tal. Digo, bueno, vámonos a comer a la 1:30. Digo, así antes de que se llenen los restaurantes, comemos, ¿no? Me dice, no puedo. Digo, ¿por qué? Dice, porque si me llama la presidenta y no estoy en mi sitio, o sea, me voy a ir a comer antes de las 2:30, me pueden echar. Digo, pues si eres el director de recursos humanos. Digo, pero de verdad que no, ¿eh? O sea, no me voy. Pues nada. Total, que nos quedamos allí trabajando y ya eran las 2:30, digo, ¿podemos bajar a comer ya? Nos toca bajar, digo, oye, ¿podemos ir a este restaurante que me apetece probarlo? Dice, no, este no nos deja entrar, porque ha clasificado los restaurantes de alrededor de la oficina y cada cargo puede ir solo a unos restaurantes y tal. Digo, madre de Dios bendito. Entonces, claro, cuando luego contaba esto, aplicado a las organizaciones, ¿no? A donde trabajamos, pues evidentemente tiene mucho sentido, ¿no? Hay veces que no entendemos por qué las personas no aportan ideas, no se involucran, cuando en realidad nuestros entornos no lo favorecen, castigan permanentemente el salirnos de lo normal, ¿no? De lo que está establecido. Si no generamos confianza, pues está claro que no vamos a conseguir que la gente aporte, ¿no? Esto nos lo explicó nosotros trabajamos con el Ministerio de Defensa, con la gente de operaciones especiales, y ellos en los cursos de supervivencia hacen un experimento para que todo el mundo lo entienda. Mientras están dando clase ponen una palangana grande y echan una rata, y siguen dando clase mientras la rata nada, ¿no? Hasta que llega un momento que la rata, no sé cuál es exactamente el tiempo, deja de nadar y se deja morir, ¿no? Entonces en ese momento la salvan, ¿no? Y ponen un cronómetro. Ha estado nadando, suponeros, 5 horas. Entonces, al día siguiente echan otra rata y cuando lleva 1 hora nadando, echan una madera. La rata se sube a la madera durante 1 minuto. Le quitan la madera y entonces sigue nadando la rata. Bueno, pues esa rata aguanta nadando prácticamente el doble que la rata anterior, simplemente porque tiene confianza de que va a volver a pasar, y eso hace, bueno, que saca fuerzas, no se sabe muy bien de dónde, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros compartimos nuestro cerebro en gran parte con los animales, ¿no? Y somos así. Cuando tenemos la esperanza de que las cosas van a pasar, cuando tenemos un entorno que nos favorece, somos capaces de dar mucho más de nosotros. Esto, si habéis leído el libro de Pilar Jericó de No Miedo, ella incluye un estudio, analizó durante la última década las 100 mejores empresas o más grandes empresas de Estados Unidos. En los últimos 10 años, de media, estas empresas crecieron un 204%. Y luego analizó empresas en las que los profesionales decían que se podía trabajar con confianza, que se podía aportar ideas, que uno se podía confundir, que no pasaba nada. Estas empresas que ella denominó empresas confiables o que generaban confianza, en el mismo periodo de tiempo habían crecido un 750%. O sea, es decir, cuando tenemos el entorno, ofrecemos más. Lo que tenemos que ver es qué entorno estamos creando. Y ahora mismo, en el momento de mercado que vivimos, es muy habitual que las empresas no generen confianza, sino todo lo contrario. Es decir, genero miedo, el negocio va mal, no sé qué va a pasar, con lo cual la gente, en lugar de dar un paso hacia adelante, se retrae, no aporta, ¿no? Que es justo lo que necesitamos, ¿no? Por eso, uno de los pilares importantes, como decía Lolo, ¿no? de un equipo de alto rendimiento, de un equipo que consiga o que pueda conseguir los resultados, es la confianza. Yo diría,
porque como es mi ídolo. O sea, yo soy entrenador de baloncesto, he sido entrenador, bueno, me sigo considerando entrenador de baloncesto, a pesar de las canas y de los años que llevo. Pero mi ídolo no es ningún jugador de baloncesto. Yo creo que mi ídolo es el ídolo de todos, ¿no? Mi ídolo es Nadal. ¿Habéis visto un tío que derroche tanta confianza en sí mismo como este? Que hace que ¿cómo se llama el serbio? Djokovic tenga que pegar con la raqueta en el suelo y romperla, porque la confianza te lleva a las grandes metas, a las mejores metas. Si no hablo de Nadal, me reviento. Normal, normal. Bueno, pues la siguiente foto que nuestro amigo nos enseñó fue una foto de Santa Sofía, ¿no? De allí de Estambul, sitio donde también Lolo pues, visitó con frecuencia. Sí, indudablemente es una foto, la anterior, Brandenburgo, en Berlín me traen muy buenos recuerdos, no solo por las estupendas jarras de cerveza que me bebí allí, de muy buena cerveza los alemanes, sino porque ganamos, ¿no? Sin embargo, en Estambul perdimos. Y yo quiero aprovechar para hablar un poquito de uno de los puntos más importantes que debe tener presente un líder, que es la motivación. Entonces yo os voy a dar 2 o 3 pensamientos de lo que para mí es la motivación. Me tenéis que perdonar, pero el austríaco me persigue. El austríaco se llama Alzheimer o no sé qué, y se me olvida. O sea, ya, ¿no? A la hora de motivar a tu equipo, a tu gente, es fundamental fijar unas metas y unos objetivos, eso está claro. Pero unas metas y unos objetivos donde tu equipo también tenga su palabra o te pueda decir. O sea, no es bueno llegar a decir, che, vamos, sexto. No, a ver qué opinan ellos, hasta dónde puedes llegar. Porque si ellos opinan, va a ser mucho más fácil motivarlos. Si ellos no dicen nada, la motivación va a ser más complicada. Pero si ellos se implican en esos objetivos y en esas metas, va a ser mucho más fácil motivarlos. Porque la motivación indudablemente aumenta cuando esos objetivos están claramente definidos. Yo tengo una anécdota de cuando era jugador en la selección, de eso sí me acuerdo porque estuvimos en Rusia, en Tiflis, y sin que nadie se entere, pues entonces pasaban cosas muy curiosas, ¿no? Pues te venían todos los georgianos, te asaltaban y te veían el jerseycito que llevabas, entonces empezábamos a tener Lacoste y cosas de estas, ¿no? Lacoste, uno. ¿Y tú qué me das? Le decía, te venía con un icono espectacular. Yo en mi casa, me da vergüenza decirlo, pero tengo 2 iconos que me costaron. Una camiseta era Fred Perry entonces, y unos pantalones vaqueros, ¿eh? Entonces, jugamos allí un campeonato de Europa. Y yo era jugador y era el base del equipo y era el segundo o el tercero más alto del equipo, imagínate. ¿Hasta dónde podíamos llegar, no? Por eso digo que la motivación tiene que estar los objetivos claramente definidos. Y llegó nuestro presidente entonces y nos dijo, chicos, si somos campeones de Europa, un yate de premio. Uno que entonces empezaba a ser un poquito rebelde, el más pequeño de una familia, pues era el rebelde, ¿no? Yo levanté la mano y dije, presidente, ¿el yate es para todos o un yate para cada uno? Porque yo me enteré bien, ¿no? Claro, no podíamos pasar del puesto 14, es que era imposible. Lo hicimos muy bien, fuimos los 13. Bueno, con esto quiero decir que es fundamental que esos objetivos y metas sean claros, concisos y que se puedan realizar. Ahora bien, y esto va a tener mucho que ver con lo que os voy a explicar después, el líder debe fomentar el riesgo. Es decir, es muy fácil decir, voy a hacer sexto. No, porque entonces tú, la gente que estás formando, las competitivas, con ganas de estar arriba y tal, oyen a su gran líder y dicen ser sexto, pues se pueden tambalear un poquito. No, tenemos que originar esa manera de estimularles mucho más, y eso se consigue indudablemente aplicando el riesgo a la hora de decir, vamos a ir al podium o vamos a ganar.
o vamos a ser segundos, yo qué sé, lo que sea, pero siempre fomentando un poquito el riesgo. Lo que ocurre es que yo como entrenador, que siempre he intentado llevar al jugador a al máximo terreno emocional posible, tienes que conocer muy bien a tu gente, porque a veces puede surgir la sobremotivación, que es un peligro, es indudable un peligro, por eso tienes que conocerlo muy bien. Y yo aquí, en Estambul, metí una metedura de pata como un castillo. Hombre, y lo conocía bien, ¿eh? Pero yo creía que lo podía estimular más. Yo era entrenador de Juventud de Badalona, tenía un jugador que se llamaba Jordi Villacampa, que hoy día es el presidente del Club Juventud de Badalona, y yo quería que él fuera el hombre que nos llevara al éxito, ¿eh? Porque había sido muy criticado, porque siempre la gente decía que le importaba todas las narices, y entonces yo le cogí y le dije, tú tienes que ser el que nos lleves a la victoria, porque tú eres o puedes conseguir ser el mejor jugador de Europa, Jordi, el mejor jugador de Europa. Bueno, empezamos a hacer la rueda de calentamiento y yo lo veía un poquito raro, ¿eh? Yo veía que no iba, ¿eh? Y de pronto se me acerca antes de empezar, se me pone así, la postura clásica de los jugadores cuando están hablando con los entrenadores, y me dice, Lolo, me tremolan las camas. Y yo dije, joder, mi buque insignia le tiemblan las piernas. Él jamás me hablaba en catalán, siempre me hablaba en castellano. Me habló en catalán y además le tremolaban las camas. ¿Quién fue el culpable? Yo. Porque no todas las personas son capaces de asimilar ese riesgo. Y por eso hay que tener mucho cuidado a la persona que la estás involucrando a lo mejor en demasía. Y eso me pasó con Jordi, un gran jugador, indudablemente. Y perdimos. Y perdimos una final que me recuerda un poquito a este último mundial de la selección española. Solo que, bueno, sí, fue prácticamente igual. Un triple en el último segundo desde 8 metros, de un tal Djordjevic, también serbio, porque jugamos contra el Partizan, solo que estoy convencido de que este chico que nos metió el triple en Turquía no se le ve buena persona, ¿eh? Djordjevic no es que sea mala persona, pero cada vez que me ve me pone la mano en el hombro y dice, hey, coach, ¿te acuerdas del triple que te metí en Estambul? Entonces es un poquito, ¿eh? Pero vamos, digamos que tenemos que tener muy presente que la motivación es muy buena, fundamental, única. Porque yo os preguntaría, o me estoy sobrepasando, ¿hay algo más bonito que ganar? ¿Hay algo más bonito que cumplir los objetivos? No hay nada más bonito que ganar, nada. Pero perdimos. ¿Y qué ocurrió? ¿Y qué ocurre cuando pierdes? ¿Tiramos, como ha hecho la selección española de baloncesto, todo por la borda y decimos se acabó? ¿O intentamos remotivar al equipo? Llevarlos hacia adelante. El equipo entra en crisis, o tiene un momento de adversidad. ¿Qué tenemos que hacer como líder? Volver a motivarlos. ¿Y cómo los motivamos? Pues buscando nuevos objetivos y sobre todo innovando. Buscar para nosotros en aquella época nuevos objetivos, indudablemente era, que esto desgraciadamente no tenía la selección española ahora, la posibilidad de ser campeones de liga. Fuimos campeones de liga, ganando a mi Madrid. Fuimos campeones de liga. Innovamos. ¿Y cómo innovamos para motivar a la gente? Cambiamos todos nuestros sistemas de juego y pusimos otros. Por lo cual ellos se sentían como si realmente estuviéramos haciendo la pretemporada, estábamos empezando de nuevo. Esto es un mero ejemplo. Buscar nuevos objetivos que nos ayuden e innovar para combatir esa crisis de motivación. Yo no sé si puedo contar una anécdota. Un líder tiene que recurrir siempre a la dirección personalizada. Siempre. Tienes tu gente, tienes que conocerla, que no me pase como lo había Campa. Tienes que comprenderlos.
después la última parte, tienes que ser flexible, ya lo diremos después, con tu gente. Tienes que darle un guantazo de vez en cuando, hablando en metáfora. Entonces, yo os contaría una anécdota. Uno de los que ha salido ahí con la selección se retiró el año pasado de capitán de la selección española, un tal Carlos Jiménez, con 30 años creo que tiene ya, una cosa así. Grande el tío, cuadrado. Bueno, pues yo lo llevé a la selección cuando él tenía 18 años. Y entonces me di cuenta en la concentración de que a él le pasaba algo. Yo no lo notaba. A mí no me gustaba sentarme en la mesa con los jugadores. Nosotros los técnicos nos poníamos en una mesa y un poquito más lejos ponía a los jugadores, porque joder, se tienen que desahogar, ¿no? Y si tienen que criticar al técnico, que lo critiquen, ¿no? Tienes que estar ahí todo el día escuchando. Bueno, yo le notaba, no comía, daba la vuelta a la comida, no sé qué tal, y ya empecé a hablar con él, a decirle, cuéntame qué te pasa. Estoy muy bien, estoy encantado, muchas gracias Lolo, estoy muy bien, estoy encantado. De ahí no salía. Pero a ti te pasa algo, que lo noto, tío, que lo noto, un tipo tan grande, además en un sitio, en Puente Viesgo, no sé si conocéis, en Cantabria, que se come, tremendo, y el tío no probaba bocado, hasta que ya se me confesó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer contigo? ¿Y sabéis qué me dijo? Lolo, es que he hecho mucho de menos los huevos fritos de mi mamá. ¡Pam! Todas las luces encendidas. ¿Qué tenía que haber hecho? Un tío de 2'4", de alto y de ancho, una bestia. ¿Qué tenía que haber hecho? Decirle, a tu casa, niño, primer avión a tu casa. O intentar reconducirle, porque sabemos, o sabíamos, o habíamos detectado que podía ser un tío muy importante. Pues le reconducimos. Luchamos por él, peleamos por él para que se sintiera a gusto, para que estuviera motivado. Venga usted para acá, letre. Este chaval cuando quiera huevos fritos, ¡huevos fritos! Y no hace mucho me lo encontré, bueno, ya hace, sí, 6 o 7 años, me lo encontré y me dice, Lolo, todavía me siguen gustando los huevos fritos de mi mamá. Digo, uy, ¿y qué hace tu mamá con los huevos para que sean tan buenos, Hay que reconducir a nuestra gente, hay que estar con ellos, hay que comprenderlos, hay que ser, de alguna manera, una persona que los acoja en sus momentos difíciles. Y así recuperar pues, a gente que puede ser muy buena, como fue Carlos Jiménez. Tu turno. Pues en aquel momento, bueno, cuando hablamos de motivación, dice la teoría que hay varias formas de motivar, ¿no? Tú puedes motivar a alguien con cosas externas, dándole dinero, dándole fama, ¿no? Un poco lo que le ofreció Lolo a Villacampa. Oye, sé el líder de este equipo, vas a ser el mejor de Europa, tal. Hay jugadores, hay personas que reaccionamos bien a eso. Hay personas, o otra forma de motivar que es interna. Si a mí me gusta lo que yo hago, si yo lo disfruto, ¿no? Pues entonces hago las cosas, incluso las que no me gustan, por hacer lo que quiero, ¿no? Y luego hay otros factores que llama un profesor del IES, el profesor Pérez López, los llama los factores trascendentes. Yo me motivo no con algo que gira en torno a mí, sino lo que yo veo a mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, mi equipo, por ejemplo, el altruismo, o por ejemplo, por nuestros hijos, ¿no? Digamos que disfrutamos o hacemos cosas que no nos gustan por ver cómo otros disfrutan, ¿no? El equipo podría estar dentro de ese... Entonces, en aquel momento, cuando Lolo y yo nos conocimos, me había pasado una experiencia que recuerdo con cariño y amargura al mismo tiempo, ¿no? Porque, bueno, nosotros en Tatún somos poquitos y estamos todos en la misma sala, ¿no? Entonces, un día yo veo que una persona de mi equipo está todo el tiempo llamando por teléfono. Esto es lo malo de estar en el mismo sitio, que uno pega la oreja a ver qué pasa, ¿no? Entonces me entero que su madre tiene un problema de riñón, que está en diálisis y que no sé muy bien qué ocurría, que no podía ir nadie a llevarla a diálisis. Y entonces estaba llamando a amigos para ver si alguien podría llevar a su madre al médico. Bueno, nosotros tenemos, el presidente tiene un asistente con un coche que podemos utilizar los ejecutivos cuando él no lo usa, ¿no? Entonces voy a ver si está disponible, veo que sí, me acerco a él y le digo, mira, que no te preocupes, Manolo te va a llevar va a ir a recoger a tu madre, la va a llevar al médico y luego la espera y la lleva a casa. Si quieres, te vas con él. Entonces este hombre se pone de pie, delante de todos se pone a llorar
y me dice lo más bonito que me han dicho profesionalmente en mi vida, ¿no? Es por lo que me siento muy orgulloso. Me dice, mira, Eugenio, yo te juro que si alguna vez las cosas van mal y Tatún tiene que cerrar, el último que va a estar contigo cuando apagues la luz voy a ser yo. O sea, a mí eso es lo más grande que alguien me ha dicho profesionalmente, y de eso me siento muy orgulloso. Pero al mismo tiempo me da mucha rabia que yo lo hice por casualidad. O sea, lo más bonito que he conseguido que alguien me diga profesionalmente, no lo hice como un hábito, sino que lo hice pues por casualidad, ¿no? Porque hay que entender a las personas, hay que conocerlas, ¿no? La anécdota que ha contado Lolo sobre Carlos Jiménez explica fenomenal el cómo hay que hacerlo. Pero nosotros queremos motivar a las personas para algo. O sea, lo que queremos, como decía Dave Ulrich, no nos vale de nada tener gente muy buena si no está comprometida. En el deporte hemos visto casos, no sé, Ronaldinho, Ronaldo, el Madrid de las estrellas, gente muy buena que no quiere y cuando no quiere da exactamente igual. Entonces nosotros queremos motivar para que la gente se enganche al proyecto, cosa que ahora necesitamos mucho. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos ese compromiso? Pues Lolo, lo que hizo con Carlos Jiménez es de libro. Es el método perfecto. Lo primero, hay que conocer a las personas. No por casualidad, como yo enterarme, no. Le dedica tiempo, habla con él y dice, ¿y qué te pasa? O sea, la historia es que él estuvo prácticamente una tarde entera hablando con él, intentando encontrar el porqué. ¿Y por qué? Y tienes problema con los jugadores y con el capitán y con el sistema de juego y conmigo y tal, hasta que encontró cuál era la clave, ¿no? O sea, lo primero es conocer a las personas, dedicarles tiempo. Después hay que aplicar medidas diferentes a cada uno porque somos distintos. Entonces, Lolo no creo, corrígeme si me equivoco, que haya dejado comer a sus jugadores lo que haya... ¿Tú quieres huevos fritos? Sin problema, cuando quieras, huevos fritos. O sea, Lolo es como salía en el vídeo del principio. Pues le pegaba la patada a la silla, se cagaba en la madre del que fuera y tal, con lo cual no le pega. Pero él el árbitro nunca, ¿eh? Nunca, el árbitro nunca. Él entendió que tenía que hacer algo especial para que esa persona se enganchara en el proyecto, ¿no? Una persona que ha estado, gracias a que no lo mandó a su casa, cosa que podíamos haber hecho cualquiera, o sea, cuando seas mayor ya vuelves aquí al equipo, ¿no? Este hombre ha sido hasta el Mundial de hasta China, el europeo de hasta China, si no me equivoco, que no fue ya Carlos Jiménez, tenía uno de los mejores palmarés de la historia del baloncesto, ¿no? Porque gracias a que alguien confió en él y luego le exigió mucho, que es el tercer pilar, ¿no? Conocer a la gente, aplicar medidas diferentes y luego ser muy exigente, ¿no? Yo creo que ese es el modelo para lograr el compromiso de la gente y es lo que necesitamos ahora, ¿no? Claro, queremos que la gente se comprometa sin dedicarle tiempo, sin conocerles, oye, y ahora prácticamente sin poder ofrecer demasiadas cosas. Y no todo el mundo se motiva con el reto, como es el caso de Villacampa. O sea, no todo porque diga, oye, tenemos que sacar la empresa adelante. Eso hace que muchas personas, pues como este hombre, se vengan abajo. No solo no den el paso, sino que consigamos que se descuelguen del proyecto, ¿no? Aunque hay veces que, hubo otra vez que con Jordi te salió bastante bien, o a lo mejor demasiado bien. Bueno, sí. Fue a raíz de... Sí, es verdad, ahora me acuerdo. Mira, ahora veis cómo el Alzheimer me persigue. Sí, porque digamos que teníamos que ganar un partido con el Juventud de Badalona, teníamos que jugar contra el Tau en casa, cuando el Tau no era demasiado bueno, ¿eh? Era un equipo todavía en formación y que no... El Tau de Vitoria, que ha sido el actual campeón de Liga y todo esto, ¿no? Y bueno, pues nosotros teníamos que ganar para ser primeros y tener todas las ventajas posibles en los playoffs finales, ¿no? Entonces, pues yo, claro, lo necesitaba porque era un partido en el cual pues nos jugábamos mucho. Entonces, cuando entré, pues le vi llegar y dije, ¿qué pasa, Jordi? Digo, por cierto, ¿has leído la prensa? Sabía que no la había leído, porque los jugadores no se gastan ni un chavo en comprar el periódico. No he leído. ¿Qué pasa? Nada, digo que el entrenador del Tau ha dicho que bueno, que sí, que es un partido difícil para ellos, pero que ellos confían en que, como siempre, Jordi Villacampa en estos partidos pues nunca está motivado y tal, y entonces, claro, si su capitán pues no lo hace bien, pues va a ser más fácil ganar. Bueno, salimos a jugar, no le pasó como en Estambul, le podía haber hecho en Estambul igual. Metió 36 puntos, jugó de película, espectacular, bueno, y le pegamos una paliza al Tau, ¿no? Pero yo después me di cuenta
de que él, que siempre era el último en abandonar el vestuario, fue el primero en ducharse y salir corriendo, pitando. Y le dije a mi segundo, ¿dónde va Jordi? Dice, ha entrado en el vestuario del Tau. Entró en el vestuario del Tau, no sé lo que pasó, pero a la 1 de la mañana suena mi teléfono y mi entrañable amigo Manuel Comas, que comenta los partidos en televisión, oye, Lolo, el maricón, perdón, ¿qué has dicho a este? Me ha montado un pollo en el vestuario que yo había dicho, si yo no he dicho nada. Digo, mira, tío, Manuel, te pensaba llamar para pedirte perdón, de verdad, pero es que necesitaba que este tío tirara para adelante porque necesitábamos el... Pero si vais a ganar igual, ¿por qué lo has hecho? Digo, no, porque necesitamos de verdad ganar. Entonces le tuve que pedir perdón. Claro, yo nunca, bueno, hasta ese momento supe que Villacampa y Manuel Comas eran íntimos amigos, claro. Y el otro se fue, disparaba por él y le armó un pollo de mucho cuidado. Con lo cual decidí a partir de entonces mentir menos. No he dicho no mentir, digo mentir menos. Porque un líder de vez en cuando también tiene que decir alguna mentirijilla, que sea positiva, que sea positiva. Procurando, por favor, que no os cojan como a mí. Más bien farol, ¿no? Lolo hace poco fue al programa de Star Pokers, de la tele, y ganó a Biryukov con 2 doses. Le ganó y le reventó toda. Así que Lolo parece un buen experto en esto de los faroles, ¿no? Con 2 doses, y una dama. Él claro, lleva una A y una K. Bueno, ese sería el segundo factor, ¿no?, que queríamos destacar hoy, que es la motivación. Y la última postal que os vamos a poner hoy, ¿no?, pues es una en la que aparecía el Partenón de Atenas. Bueno, importante también, una buena historia, estando entrenador del Madrid, fuimos campeón de la Recopa allí, en un partido memorable, porque hubo prórroga y se alcanzaron, yo qué sé, 120 y tantos a no sé cuánto, no me acuerdo ya el resultado, pero... Entonces tiene mucho que ver con una condición que debe tener el líder, y es la flexibilidad. En determinado momento tenemos que ser flexibles con nuestra gente, o sea, no siempre parece que los entrenadores siempre tengan que ser durísimos y tienen que sacar, bueno, ahí se me veía que era un poco, pero era de la tensión del partido, antes del partido, Pero la flexibilidad es fundamental para que tu gente se sienta arropada y se encuentre más a gusto. Y nos tenemos que adaptar a las situaciones en las cuales necesitamos ser flexibles, para a estos hombres se encuentren a gusto. Eso sí, flexibles siempre y cuando no interfieran en la marcha del equipo. Porque si, claro, tú ser flexible para sacar uno adelante, resulta que el equipo se siente o se va a notar diferente y va a ir a peor, pues entonces realmente no puede ser tan flexible, ¿no? Siempre para mí la flexibilidad va unida a la negociación. La negociación es una palabra mágica dentro del líder. Siempre estamos, o siempre estáis, los líderes, negociando. Cuando intentáis motivar, estáis negociando para que la gente siga adelante. Cuando os comunicáis con alguien, estáis negociando. Siempre se está negociando, siempre. Entonces, esto viene al cuento de que cuando hay una crisis es cuando realmente el líder tiene que notar o hacerse notar más como persona flexible, ¿no? Y viene a cuento de lo que nos pasó en Atenas. Jugamos un partido de la final de la Recopa contra un equipo italiano donde jugaba Oscar de Cerresmich, que nos metió 46 puntos nada más. Y realmente el partido estaba muy complicado y estaba muy difícil. Yo tenía en el equipo grandes estrellas, como Biryukov, por ejemplo, ya lo recordamos el día que le di la paliza con las cartas, que metió 30 puntos, como Fernando Martín, como Antonio Martín, como Johnny Rogers, muy querido y conocido aquí, y un tal Petrovic. Un tal Petrovic. Bueno, pues ganamos después de prórroga y el señor Petrovic metió 62 puntos. 62 puntos.
¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que después del partido se desencadena, fíjate, en vez de estar contentos y alegres por ganar, se desencadena una crisis motivada por determinados celillos de un gran jugador que teníamos, que era Fernando Martín, curiosamente, los dos desaparecidos en un accidente de coche. Fernando Martín, que jugó con una mano rota, con una mano, la derecha, la suya, y que llevaba una cédula para que los árbitros no la notaran, y que hizo un gran esfuerzo por el equipo, pero mal aconsejado quizás por determinada gente de fuera del entorno del equipo, pues se sintió muy celoso de que Petrovic metiera 62 puntos y él no hubiera tenido el protagonismo que realmente necesitábamos. Bueno, y se origina la crisis. Claro, una crisis mediática porque, hombre, a nosotros en baloncesto no es que vaya mucha prensa, pero cuando juegas una final va muchísima prensa. Bueno, todo el mundo allí preguntando qué pasa, caras largas, por qué están enfadados, etcétera, etcétera. Que se agudiza cuando vamos de Atenas a Madrid de vuelta y nuestro querido, llorado y desaparecido presidente Ramón Mendoza no se le ocurre otra cosa que en la cabecera del avión unas copas de champán y dice, ahora vamos a brindar por el éxito. Dice, Racen, ven aquí a brindar conmigo. Y se olvidó del resto de los jugadores. Y claro, pues ya se armó, ¿no? Se armó. Entonces, ¿qué solución tienes que encontrar? Ser flexible, no te puedes enfrentar a ellos. Ser flexibles con uno y con otro, tanto con uno como con otro. Ser flexibles con el resto del equipo, explicarles el por qué ha ocurrido esto. Entonces, claro, siempre que ocurre esto, y en una negociación donde quieres flexibilidad, siempre tienes que tener un cómplice, siempre. Por lo menos para mí, siempre he buscado un cómplice. ¿Quién fue mi cómplice? Petrovic. Claro, pero yo le decía, Drace, macho, está ocurriendo esto, me tienes que ayudar. Pero Lolo, tú me dijiste, tenía toda la razón, tiempo muerto, porque hablaba así un poco indio, tiempo muerto, y tú dices, Dracen, si tú no metes puntos, no ganamos el partido. Y yo voy y meto puntos, y ganamos el partido. Digo, sí, tienes toda la razón. Pero ha ocurrido esto, bueno, estuvimos hablando, él fue flexible también conmigo, porque me podía mandar a hacer puñetas, con perdón, y él fue el que encauzó la normalidad de nuevo en el equipo. Se metía a Fernando Martín en el bolsillo, en todos los siguientes partidos iba a entrar, tenía la canasta, hacía la echaba para atrás para que el otro lo metiera, se lo fue metiendo en el bolsillo, y realmente fuimos puliendo esa crisis que tuvimos, que realmente nos podía haber costado muy caro, ¿no? Pero afortunadamente pues lo pudimos solucionar. Yo creo que lo hubiéramos solucionado también antes si el brindis que se hizo en el avión pues hubiera estado un poquito más correcto. Porque claro, hasta todos los demás nos sentimos un poco, bueno, para el brindis del presidente, pues, para el equipo, tal. Me dije, no, gracias, ven aquí, fue tremendo. Entonces, ser flexibles siempre y cuando no interfiera en el orden del equipo. Y esa flexibilidad nos llega a negociar para que los jugadores realmente, o para que nuestra gente realmente se comporte como tal, como un equipo. Yo tengo otro ejemplo de flexibilidad con otro jugador que tuve, que se llamaba Delibasis. Lo fichamos un poquito tarde y ya venía con muchos defectos, ¿no? Y uno de sus grandes defectos es que se ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6 cigarrillos y lo fumaba todos seguidos. Fumaba como un carretero, pero un carretero. Entonces, claro, fui flexible con él, no me puse impertinente, no le dije que eso no podía ser, y también, al ser flexible, negocié, ¿no? Para decirle, mira, yo no te voy a prohibir que fumes, porque no me vas a hacer ni caso, pero sí quiero que te tengas presente una cosa, estar en un club de esta entidad como Madrid conlleva que no te vean fumar porque parece como si realmente fuéramos un equipo dejado, y segundo, por ti mismo, para que físicamente te encuentres mejor. Bueno, llegamos a un acuerdo, y era, cada vez que viajábamos y tal, a la hora de los postres, siempre me decía, Lolo, un poco mareado, ve al baño. Y llegaba al baño, él me decía que se fumaba uno, yo supongo que se fumaría 3, pero bueno. Pero el resto del equipo lo sabía.
El resto del equipo lo sabía. O sea, yo no mandaba con tapujos, no le ibas a decir a los otros, no, es que está mareado, no, no. Y ya todos, la risita, no sé qué, está mareado. Y ahí se echaba su cigarrillo. Hasta que un día nos acompañó un señor, muy buena persona, un directivo que teníamos, muy mayor, muy buena persona. Y claro, cuando me dice, Lolo, estoy un poco mareado, ¿puedo ir al baño? Claro, sí, ve al baño. Y el abuelete se puso de pie en la mesa y con los dos puños hizo, ¡ay! Dice, coño, es que nadie le va a acompañar al baño porque este chico está mareado, voy yo. No vaya usted, venga, que vaya al médico que... Hombre, claro, es que tiene que ir alguien. Claro. No nos habíamos dado cuenta que realmente nos podía fastidiar la situación. Flexibles. Cuando sea necesario, flexibles. Ahora, también cuando sea necesario hay que dar un caponcito, ¿eh? No es toda flexibilidad. Es que yo creo que la teoría de la flexibilidad muchas veces nos lleva a pensar, sobre todo en el mundo del deporte, no sé si en el mundo de la empresa puede ser igual, a que parece que como vulgarmente decimos aquí, estemos ante una bajada de pantalones, y no es cierto, ¿eh? Ser flexible es todo lo contrario, es afianzarte como líder, para que tu gente te comprenda mejor y te esté inclusive agradecido, con lo cual después tendrá que corresponder pues haciendo las cosas mejor. Está claro que en el momento en el que estamos de mercado, de sociedad, los cambios que estamos, más allá de la crisis, ¿no? Cómo evoluciona el mundo de rápido, nos enfrentamos a situaciones nuevas permanentemente. Cómo hacíamos las cosas, siempre se ha hecho así, da igual, ya no vale, ¿no? Esa flexibilidad que Lolo nos apunta es fundamental. Recientemente me contaba una amiga directiva de Microsoft que les ha pasado una situación nunca había pasado a nivel mundial. Un directivo va a ser ascendido y vuelve a España, estaba en otro de los países, y este hombre era gay y no lo sabía nadie, pero protagonizó el primer divorcio gay en España. Entonces salió en televisión, en todas las televisiones. Entonces, antes de llegar, todo el mundo sabía que el nuevo que venía directivo era gay. Entonces empezaron a pasarse el vídeo donde salía divorciándose, ¿no? Entonces se montó un revuelo y el hombre pues se molestó. Y entonces le llega a ella el problema de decir, estoy muy enfadado por lo que está ocurriendo, quiero que hagáis algo. Entonces, a ver, ¿quién está preparado para una situación como esa? ¿No? Es un problema totalmente nuevo. La verdad es que lo que hizo la organización fue bastante singular, porque la primera vez en la historia, lo que salen es decir, mandamos una circular, está prohibido ver el vídeo de... ¿no? Estupendo. No penséis en un elefante blanco, ¿no? Todo el mundo. Entonces, bueno, le preguntaron, habló directamente a la directora general con él para ver qué hacer, y él pidió, pues, minimizar el impacto lo máximo posible y por otro lado, que le dieran ayuda legal que la necesitaba, ¿no? Y la primera vez en la historia de Microsoft que se censura un elemento digital fue durante 3 días solo, pero bueno, durante 3 días, siempre que se enviaba ese vídeo, ese mail no llegaba. Nunca en la historia de Microsoft se ha censurado el correo, la primera vez. Pero los problemas a los que nos enfrentamos ahora son muy singulares, son muy diferentes, ¿no? Hay una cosa que ha dicho Lolo que es muy importante. El tema, hay veces que confundimos rigor con rigidez. ¿No? Es que se has bajado los pantalones. No, es que el rigor es una cosa y la rigidez es otra. Me contaba el director deportivo del COI que en las Olimpiadas de Pekín pasó una cosa muy... Me decía, es que no sabes lo que es, los chinos son otra cosa, son otra cosa. Digo, hombre, sí. Dice, no, verdad, son otra cosa. Estábamos en las pruebas de natación, entonces había un autobús para cada X delegaciones, ¿no? O sea, salían del mismo hotel, iban del mismo sitio, iban a la misma instalación deportiva, pero pues iban por orden alfabético. Entonces, cuando termina la competición, pues como se conocen, pues se pusieron a hablar, pues cada uno con sus, con el búlgaro, con el estadounidense, con quien fuera, ¿no? Entonces, llenaron los autobuses, pero se mezclaron. O sea, los españoles estaban en todos los autobuses y lo mismo. Entonces, no salían. Los autobuses quietos. Entonces se bajan pues, los delegados de cada país y hablan con el organizador y dice, estamos todos, ¿por qué no salimos? Dice, estamos todos, pero no estamos donde tenemos que estar. Hizo bajar a todo el mundo del autobús y les hizo volver a subir, cada uno en el sitio que le correspondía. Eso es rigidez, eso
¿A qué aporta? No aporta nada, ¿no? Aporta ser capaz de adaptarse a la situación. Porque, como os decía, el mundo en el que estamos nos plantea, yo creo que las redes sociales, el 2.0, es una posibilidad tremenda de nuevas cosas. No sabemos qué cosas, yo creo que estamos simplemente viendo el principio, pero a las organizaciones le está suponiendo situaciones muy complejas, ¿no? Ahora trabajamos con una institución pública de carácter internacional que se ha encontrado con un problema que no sabía cómo abordar. De repente ha aparecido un blog en internet, anónimo, que cada día critica las actuaciones de todos los directivos de la compañía. Dice, Lolo Sainz ha estado en una reunión con tal, ha soltado 3 mentiras, es que no se lo cree nadie. Manuel Comas. ¿Eh? Manuel Comas. Y entonces los directivos estaban perplejos. Lo primero que hicieron, consultar con los abogados. Esto hay que censurarlo. Me dijeron, mira, olvídate. O sea, en Internet intentar censurar algo es complicado, nos va a costar mucho dinero y no tenemos por qué conseguirlo, ¿no? Entonces, claro, simplemente el cambio de paradigma que ofrece el mundo 2.0, es decir, ya no vale el control. Como mucho podemos gestionar lo que ocurre. La marca ya no es nuestra, es de todo el mundo, ¿no? Estamos en un foro de marketing. Las marcas ya no son de las organizaciones, ahora son de todo el mundo. Eso es un cambio de mentalidad tan grande para una organización, externamente o internamente. Es decir, no, el 2.0 es conversación. Bueno, pues que los empleados hablen libremente. Hombre, libremente, ¿no? Mejor yo modero lo que dicen, ¿no? Tenemos que ser capaces de adaptarnos, ¿no? Tenemos que ser capaces de estar abiertos a planteamientos de los demás. Yo creo que en las organizaciones existe un planteamiento demasiado extendido que es yo quiero que mi idea sea la que salga, no estoy abierto a la mejor idea, yo defiendo la mía y me cuesta ir para atrás y decir, pues estoy equivocado, la tuya es mejor, ¿no? Yo creo que Lolo, en el rato que ha estado aquí con nosotros, ha hecho cosas que hacen muy pocos directivos. Ha reconocido varias veces que se ha equivocado. Pues los directivos lo reconocen poco, nuestros políticos jamás, ¿no? Pero pues, me he equivocado, no pasa nada, aprendo de que me he equivocado, ¿no? Da las gracias a un equipo porque escucha, ¿no? Yo creo que esas cosas son necesarias para poder aplicar la flexibilidad, no estar abierto a las opiniones de los demás, estar abierto y saber leer un poco el entorno, ¿no? Esto sería un poco el tercer factor que os queríamos contar esta tarde, que es la flexibilidad, ¿no? Porque pensamos que estos 3 factores, si somos capaces de ponerlos hoy en día en las organizaciones, en los equipos, entonces conseguiremos resultados, ¿no? Resultados de forma sostenible como lo hace o como lo ha hecho siempre Lolo. Bueno, indudablemente, yo creo que ahí viene confianza, más motivación, más flexibilidad igual al resultado, pero yo añadiría algo, ¿no? Confianza más motivación más flexibilidad, equipo y resultados. Porque sin equipo no hay resultados. O vamos a pensar un poquito en off, es decir, bueno, el Madrid no hizo una vez un equipo espectacular. Bueno, decían que era un equipo espectacular con los... ¿Cómo lo llamaba Florentino? Madrid de las estrellas. No, los galácticos. Beckham, no sé quién, no sé cuánto. Ganaron algo. No era un equipo, era un pase de modelos, no era un equipo. Por lo tanto, equipo quiere decir resultados. Y los resultados, pues, es lo que yo os deseo a todos vosotros, que tengáis grandes resultados, que sepamos llevar siempre a nuestra gente a metas en la cual nos puedan ayudar a ser mejores nosotros y a ser mejor al equipo. Yo creo que ahora vas a poner un vídeo final donde, bueno, yo utilizo la palabra ganar, parece que la aprendí cuando tenía 6 meses, ¿no? Y hablo de ganar, y ganar, y ganar, y ganar, porque a mí me han educado a ganar. Y yo era segundo, y cuando era segundo, por ejemplo, en el Madrid, pues ni me saludaban, ni me saludaban. Yo tuve un presidente que, bueno, he tenido muchos presidentes en el Madrid, pero mi presidente, el presidente del Madrid, don Santiago Bernabéu, un día me cogió por banda, me lo encontré en el pasillo, yo había sido entrenador del equipo juvenil, estaba empezando a entrenar, y bueno, pues habíamos hecho un buen campeonato de España, fuimos segundos, y me cogió, ven aquí,
un tío muy grande, me puso la mano por aquí por la cintura y dice, me han dicho que eres muy buen entrenador. Pelota, el jefe te dice eso, muchas gracias, don Santiago, muchas gracias, muchas gracias. Pero aquí no quiero segundones. ¿Qué mensaje recibí? ¿Qué puedo pensar? Pues que ganar es lo más grande que hay. Y ganar siempre, siempre es la medida del éxito. Y cuando os hablo de ganar, porque utilizo mucho la palabra ganar, para vosotros ganar indudablemente es cumplir los objetivos. Cumplir los objetivos, que pueden ser, bueno, pues lo que tengáis. Mi objetivo es llegar a, yo que sé, a 3 millones de ganancias de euros. Estupendo. Bueno, si llegamos, no olvidaros de mí. Vale, de acuerdo, pues ese es el objetivo. O a 1.000 euros, ese es el objetivo. Y eso es ganar, cumplir los objetivos. ¿De acuerdo? Porque vamos a oír muchas veces la palabra ganar. Y también vais a oír alguna frasecita lapidaria. ¿Hay alguien aquí del Comité Olímpico Internacional? No. ¿El del Comité Olímpico Español? Tampoco. Bueno, pues entonces no pasa nada, ¿no? Si la escuchan. Os llamará la atención, os llamará la Sí, atención. mucho. Bueno, pues con este vídeo terminaremos. Cuando termine el vídeo, pues os pido que le deis un aplauso a este monstruo. A él, que lo hace muy bien. Pero primero vemos el vídeo, que yo creo que resume un poco todo lo que hemos estado viendo. Venga, venga. ¿Ves? Ahí está Alfonso Reyes, el tío más grande que tenemos. El pequeñito. Ahora saldrá por ahí Carlito Jiménez también, ¿o no? O ya no, aquí ya no, ¿no? Ah, de la plata al oro es. Vale. Este es bonito, este vídeo. Quien dice que lo importante es participar, no sabe lo que es ganar. Me enfrento al ¿Qué es de la Coubertin, victoria? 100%. Una mezcla variable de muchos factores: talento, sacrificio, unión y, por qué no, suerte. Para mí, ganar ha sido siempre la manera de medir el éxito. Ganar, ya sea en baloncesto o en cualquier otra faceta de la vida, supone sacar el mayor partido a las cualidades que se tienen. El baloncesto nos muestra permanentemente ejemplos de grupo de personas que superan sus propias limitaciones trabajando juntos. Los factores que han compartido a la selección que ganó la medalla de plata en el Eurobásquet de Francia y la que consiguió la tan deseada medalla de oro en el Mundial de Japón fueron la lucha, el apoyo, la entrega, la confianza y la resistencia al desánimo. Contar con talentos excepcionales como Pau Gasol o Alberto Herrero sin duda es una gran baza para conseguir el éxito, pero no es la clave. La clave está en el equipo, en la unión de corazones y voluntades, de sueños e ilusiones, en el compromiso entre un grupo de personas que deciden luchar hasta la extenuación para alcanzar un objetivo común. Si tengo que elegir una definición de victoria, para mí, sin duda, la victoria es equipo. Muchas gracias. Bien, pues gracias por el aplauso a Lolo Saiz. Gracias también a Eugenio y a Andrés, que hacéis un buen equipo y que aunque la estrella sea Lolo Saiz, no quiero que pase como con Drazen Petrovic y Fernando No, Martín somos en los este dos, caso, somos los dos. Y que seáis los dos.
Muy bien, vamos a hacer un turno de preguntas, ir entregando también, os recuerdo, el cuestionario de satisfacción a las azafatas. Le entregaremos, digamos, todos esos cuestionarios a Lolo para que elija dos, y como ha dicho, la suerte también cuenta. Mucho. Bueno, ¿alguna preguntas? Qué gente más maja, que no gente, los adoro a los que no. Sí. ¿Qué crees que ha fallado este mundial? ¿Qué crees que ha fallado este mundial de baloncesto que ha quedado sexta España y que no han salido los resultados esperados? Bueno, yo creo que es un poco el compendio de lo que hemos hablado, ¿no? Para mí ha habido una preparación quizás un poco precipitada en cuanto a la preparación antes del campeonato, donde se veía al equipo muy motivado y se le veía muy bien y con muchas ganas, muchos deseos, se les veía muy unidos y realmente pues llegamos al campeonato pensando ya todavía más que podíamos ser incluso campeones, ¿no? Porque con Estados Unidos aquí en España perdimos pues de milagrito, ¿no? Y sin embargo en el campeonato pues quizás esa falta, ha habido una falta de motivación o un exceso de motivación, también podríamos decir, en determinados jugadores, ¿no? Donde el equipo no ha funcionado como tal, sinceramente, bueno, ha habido un poco falta de feeling entre los jugadores y el equipo técnico, pienso, no es que esto suele ocurrir mucho en los grupos deportivos y que no han sabido, como sí lo hicieron en Polonia para quedar campeones de Europa, que también empezaron un poquito mal, pero al final se movió como equipo y nosotros nos ha faltado ser un poco equipo en Turquía. Aparte, bueno, pues el famoso triple del serbio que nos mandó a jugar al quinto y sexto puesto y que realmente pues nos ha dejado a todos un mal sabor de boca. Yo creo que ha sido fundamental la baja de Calderón y ha sido fundamental también el hecho de que se hubiera repetido constantemente y venga por medio de la prensa, por medio de dentro inclusive del equipo, que la falta de Gasol la hemos acusado mucho. Esto es un poco, digamos, uno de los mensajes que hemos lanzado hoy, ¿no? Gasol es un jugador extraordinario, yo pienso que con Gasol hubiéramos jugado mejor, pero no estaba Gasol. Y lo que no puedes estar es continuamente el líder diciendo que es que nos falta Gasol. Porque ¿qué piensan los demás? ¿Que no juegan? ¿O que son meros comparsas? Y ahí yo creo que también ha habido un poquito no sé, de poca mano izquierda a la hora de hacer esos comentarios, ¿no? Sin embargo, la falta de Calderón sí que se ha notado más, porque hemos tenido el puesto de base en baloncesto es fundamental, porque el base es la continuación del entrenador en la cancha, y lo hemos dejado en manos de un niño de 19 años, que de acuerdo, cuando yo jugaba, pues cuando tenías 19 años ya eras un hombre, hoy día pues todavía no, todavía deportivamente hablando, ¿no? Todavía le falta un poquito de saber llevar a sus compañeros, un poquito de liderazgo para enfrentarse pues, a los monstruos sagrados, ¿no? de Navarro, de Vázquez, del otro, ¿no? Y eso con Calderón quizás lo hubieran podido suplir. Para mí, sinceramente, fue más importante la baja de Calderón que la de Gasol. Soy flexible, ¿eh? Es decir, le podéis preguntar. ¿No hay más preguntas? Sí. ¿Qué pasaría si en el escenario que habéis pintado al principio había una directora que lo había pedido todo, etcétera, ¿no? Esa se supone que tendría que ser la voz del líder. Cuando ese líder no responde, claro, si por ejemplo en mi situación, yo peón, si tengo un líder que no responde, ¿cómo tendrías que actuar tú? ¿No? O sea, darle la vuelta a la tortilla. Porque hemos hablado de la posición del líder y cómo ser líder, pero claro, si tu líder te falla, ¿qué haces? ¿No? Bueno, pues si el líder falla es que indudablemente no es un líder. Y aquí habría que buscar. Nosotros en nuestro deporte, no he hablado de ello porque hubiera sido muy extenso, ¿no? Nosotros buscamos, en baloncesto siempre buscamos, o por lo menos en mis equipos hemos buscado la solución de lo que yo llamo el otro líder. ¿Qué es el otro líder? O sea, de acuerdo que
el jefe en vuestras empresas tiene que ser el líder, ¿no? O por lo menos un líder. En baloncesto, pues indudablemente es el entrenador, el líder. Pero nosotros buscamos dentro de nuestro grupo de trabajo un líder que nos pueda ayudar y que tenga pues unas ciertas connotaciones, pues que tenga seguridad en sí mismo, que tenga entusiasmo, que sea sociable, que tenga autocontrol, ética de trabajo y sobre todo, que derroche confianza, ¿no? Entonces, si tú tienes un elemento así, que tiene las 5 partes para ser un líder, pues olvídate, eso va fenomenal. Pero vamos, con que tenga 2 o 3 situaciones, va bien, ¿no? Entonces, ese otro líder sí que puede ayudar mucho cuando el líder absoluto falla, ¿no? A que la convivencia con el equipo siga siendo igual, porque lógicamente ese líder que tú tienes en el grupo va a actuar prácticamente con las ideas del jefe, ¿no? Entonces, buscar ese otro líder es fundamental para que cuando a lo mejor el líder, el jefe, falle en determinadas cosas, él pueda suplirle en determinadas ocasiones, ¿no? De todas maneras, si el jefe falla mucho como líder, no es líder. No todos los jefes son buenos líderes, ¿eh? Yo ya diría que yo creo que las organizaciones se cambian desde dentro, ¿no? Yo creo que uno debe intentar cambiar las cosas siempre que pueda. O sea, cuando uno se suma a un proyecto, debe tratar de que las cosas cambien y mejoren, y si no lo consigue, yo creo que hay que irse de los proyectos. Está claro que hoy no es el día, bueno, la situación que tenemos en el mercado laboral es complicada, pero yo creo que nos tenemos que ir de las malas empresas y de los malos. De hecho, todas las estadísticas, todos los estudios dicen que nos vamos de los malos jefes. O sea, no nos vamos de las empresas, nos vamos de nuestros jefes, ¿no? Pero yo creo que hay que irse más. Yo creo que ahora no nos vamos porque estamos en crisis, pero hace 3 años prácticamente rozábamos el pleno empleo en casi todas las provincias y la gente no se iba de sus puestos de trabajo. Nos quedamos y nos quejamos, ¿no? Y eso vale de poco. Yo creo que hay que pasar a la acción. Evidentemente hay que ser inteligente e irse cuando uno puede, ¿no? Pero si honestamente uno ha intentado cambiar las cosas y no lo ha conseguido, yo creo que hay que... si todos nos fuéramos de las malas empresas cambiarían, ¿no? Yo creo que eso es importante. Ya os vais animando, está bien. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle qué opinión le merece el actual entrenador de baloncesto de la selección, que ha pasado por varios equipos españoles, como el Unicaja, como el Real Madrid, y ahora mismo está en la selección española de baloncesto. Bueno, yo tengo, como técnico tengo una inmejorable opinión de él. Yo creo que es un gran técnico, un gran trabajador. Es un hombre que es muy pesado, eso lo dicen sus segundos, ¿no? Sus acompañantes, muy pesado, porque a las 8 de la mañana los tiene a todos pies trabajando. O sea, es un gran trabajador y un gran conocedor del juego. No sé qué ha podido pasar, porque no he estado allí, no sé qué ha podido pasar en Turquía, pero daba la impresión de que en determinados momentos no había como he dicho antes, un feeling entre el resto del equipo y él, ¿no? A lo mejor me estoy confundiendo, y ojalá que me esté confundiendo, ¿no? Y no sé exactamente qué es lo que ha podido pasar. ¿Qué ha podido pasar? Que, bueno, pues que él no supo asumir, sobre todo y para mí fundamentalmente, el partido de Lituania, donde iba ganando de 18 y era lo que nos iba a dar el primer puesto en la clasificación, y en 11 minutos perder el partido, ¿no? Y yo creo que él no supo superar esa crisis. Le costó mucho superar esa crisis, que además se ve aumentada todavía con el triple de este señor, del serbio, ¿no? Yo creo que le faltó un poco de liderazgo a sí mismo. Porque tampoco es malo liderarse a ti mismo. Yo añadiría que, un poco por lo que pasó en Pekín con Aito, que uno puede ser un grandísimo entrenador, pero no necesariamente un buen seleccionador. O sea, no es lo mismo trabajar con un equipo durante toda una temporada y tenerles para hacer con ellos lo que tú quieras construir, a que te vengan de sus equipos con muy poquito tiempo, donde tienes que tener unas cualidades más allá, o sea, más de líder que de estratega o de técnico de baloncesto, ¿no? Yo creo que en el caso de Lolo, él lo dice, ¿no? Y no sé si soy buen técnico o no, pero yo creo que el Lolo sí que entendió, y por eso yo creo que consiguió plantar el germen de la selección española, porque tenía otras cualidades, ¿no? Yo creo que la selección es un equipo diferente, y hay veces que se mandan a buenos, muy buenos técnicos de baloncesto que no hacen buenos papeles en la selección porque no tienen esas cualidades, ¿no?
Por aquí, vale, sí. ¿Consideráis también a un líder, aquel líder que en determinado momento deja su posición de líder y se la cede a un miembro del equipo porque sabe que es la única forma de que el equipo obtenga los objetivos? Bueno, eso es una situación muy bonita. Y de hecho, en determinados momentos yo creo que ha podido ocurrir, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en baloncesto tenemos la costumbre de que, por lo menos en el Real Madrid era así, ¿no?, de que el jugador más antiguo era el capitán. Y había que ver o había que notar que entonces el capitán podía ser el otro líder del que he hablado yo antes, ¿no? Y sin embargo, hoy día yo creo que eso ya no existe. El capitán es el capitán, y me parece muy bien, pero el capitán, que él a lo mejor tendría que ser el otro líder, entiende que hay algún jugador más capacitado dentro de la plantilla para hacerlo y le cede ese puesto, ¿no? No el de capitán, porque el del capitán lo único que hace es levantar la copa, ¿no?, sino el de alguna manera ayudar a su entrenador a que las cosas funcionen mejor. Y eso en el deporte se da bastante, ¿no? El capitán cede los trastos a otro. Por eso yo creo que ahora los equipos, antes, por ejemplo, en fútbol, hoy vamos a hablar, porque el Madrid tiene su capitán, tal. Ahora el Madrid tiene 3 capitanes. Quizás pensando un poco en esto, ¿no? Porque a lo mejor el capitán, de hecho, que es el más antiguo, no está capacitado para ser el líder del grupo. Y eso, los otros 2 capitanes que nombran, a lo mejor sí son líderes, ¿no? Y ayudan un poco más. Y entonces, para evitar pues malos problemas con prensa y cosas de estas, pues los 3 capitanes. Sí que se da, sí que se da. Yo creo que cuando hicimos el estudio sobre la selección, para un libro que escribimos sobre la selección española de baloncesto, la que ganó el Mundial de Japón, los jugadores, una de las características que ponían como imprescindible para poder tener un equipo de éxito es la generosidad, ¿no? Yo creo que uno de los grandes enemigos del líder es el ego. Tenemos muchos líderes. Adolfo en la comida lo reflejaba con una imagen muy bien, ¿no? Decía que tenemos líderes que son hombre orquesta, que quieren ser los que hacen todo, quieren tocarlo todo, la guitarra y el piano, y no puede ser, ¿no? El líder tiene que dedicarse a su papel y tiene que entender, yo creo que es algo que las organizaciones tienen que evolucionar, a que el líder está al servicio del equipo y no el equipo al servicio del líder, ¿no? Entonces, la generosidad es fundamental y hay muchos directivos y muchos entrenadores que eso no lo interpretan, ¿no? Yo creo que el liderazgo de servicio es algo que se tiene que imponer, ¿no? Un líder siempre hay que invertir la pirámide y el líder está abajo para dar servicio a su gente, que su gente pueda dar servicio al cliente, ¿no? Eso es, desde mi punto de vista, el modelo de éxito. Yo cuando hablo a veces del liderazgo tengo un capítulo que llamo Demuestra tu liderazgo, demuéstralo. Y doy una serie de normas para demostrar que eres un líder, pues repartir roles, coordinar y tal, y sobre todo confiar en el otro. El otro puede ser, en caso de baloncesto, pues en los segundos entrenadores, en los jugadores, en el médico, bueno, yo he vivido casos, sin ser yo entrenador del Madrid, de tener un entrenador que no confiaba nunca en el otro, nunca. Es decir, al médico le decía lo que tenía que hacer cuando había un jugador que estaba lesionado. Claro, pues yo digo, ¿usted qué sabe de medicina? Usted es médico, no, el médico es este señor, te dice que tiene un esguince, es que tiene un esguince. Entonces, es fundamental que tú demuestres tu liderazgo confiando en el otro. Bien, tenemos dos más, un tercero, pero es que ya se nos empieza a hacer un poco tarde. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo era un gran admirador de tu juventud, Lolo, del que comentabas antes, de Villacampa, los Jofresa, Michael Smith y todo este equipo, que yo era muy crío entonces, y una cosa que me gustaba mucho en la línea de lo que estás comentando era que cada uno tenía un rol muy claro en el equipo, ¿no? Una personalidad que para mí como era nano me daba la sensación incluso de estar viendo como una serie de televisión o algo así, porque eran casi personajes para mí. Los Jofresa, por ejemplo, me daba la sensación de que eran tipos como muy cachondos, ¿no?, dentro del equipo, que animaban el tema, y Jordi Villacampa pues tenía esa imagen un poco más de fría. Mi pregunta al hilo de esto es, ¿fomentáis la búsqueda de ese tipo de roles dentro del equipo para que el equipo al final no sea simplemente algo homogéneo, casi sectario, sino que
¿Realmente cada uno puede demostrar su personalidad dentro del vestuario? ¿O eso surge de una manera espontánea? Hombre, en determinados momentos puede surgir de manera espontánea, pero yo siempre, todos mis equipos, siempre he marcado los roles. Hombre, siempre dejando la puerta abierta, ¿no? Porque los roles pasan por muchas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, los han nombrado Tomás Llofresa, ¿no? Que era un crack como persona. Pues cuando yo llegué al Juventud, él estaba haciendo llegado, entonces su rol en ese momento era su actuación en determinados partidos como revulsivo, y que a lo mejor habría partidos que no hacía falta ni que jugara porque su participación no era correcta. Bueno, a lo largo de la temporada, lógicamente fui cambiando un poco, digamos, mi pensamiento sobre ese rol y le di un poquito de más importancia en determinados momentos. Tanto es así que me ganó hasta una liga, o sea que sí cambié, pero el rol es fundamental. Que la gente sepa y que no se sienta engañada, porque claro, tú dices, bueno, aquí va a jugar el mejor. No, aquí no va a jugar el mejor, aquí hay unos roles y entonces tú tienes que decirle cuál va a ser su trabajo y cuál va a ser su trabajo específico. Eso los americanos en los equipos NBA lo llaman, a ver si me acuerdo, lo llaman, no me acuerdo. O sea, son las personas que los fichan única y exclusivamente para hacer ese trabajo. Especialistas, perdón, muy bien, especialistas. Entonces, bueno, pues no digamos que en nuestro baloncesto, por ejemplo, pues los especialistas no tenemos tantos jugadores como para ello, pero sí que sepan cada uno a qué atenerse con sus roles y que saben que si son capaces de seguir trabajando y seguir aportando el equipo, a lo mejor esa participación, ese rol se va ampliando para que tengan mayor protagonismo dentro del equipo. Eso es fundamental. Y en las empresas de hoy más, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista de marketing, con el mercado tan diverso que estamos teniendo, si la organización no se enriquece con otro tipo de perfiles, con otro tipo de realidades, es difícil que comprendamos un mercado tan diferente, ¿no? Yo creo que la diversidad, que cuesta entrar y que somos pues un poquito cerrados en algunas organizaciones, tiene que abrirse paso por necesidad para poder adaptarnos a ese mercado. Yo, a raíz de lo que me has preguntado tú, quería hacer una pequeña observación que tiene un poco de relación con la pregunta que me ha hecho él, porque yo cuando estaba en la Peña pues me sentí muy halagado de que en determinados momentos los jugadores, porque claro, tú como líder puedes tener tu momento difícil y venirte un poquito abajo, ¿no? por cualquier circunstancia, y que ellos mismos sean los que después te apoyen y te ayuden a salir adelante. Pues yo en el Juventud tuve la ayuda inestimable de Rafa Llofresa, por ejemplo, pues reconociendo delante de todo el público cuando había un momento de dificultad, dando un abrazo a su entrenador, que eso suponía pues para la gente decir, oye, se sigue confiando en esta persona, ¿no? En este último mundial he visto cómo a Tanchevi, el entrenador de los turcos, es un gran amigo mío, es un cachondo total, pues cómo sus jugadores en determinados momentos, cuando las cosas iban mal, les hacían gestos de cariño, muestras de cariño, pasar la mano por encima de la cabeza, igual que a Ivkovic, las reverencias que algunos de sus jugadores le hacían, es decir, es fundamental esa confianza, ¿no? Siento decir que eso no lo he visto en el banquillo español. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la conferencia. Y mi pregunta es la siguiente. Siempre se dice que en los equipos, si los jugadores quieren, o si un grupo de jugadores quieren, se puede encargar al entrenador. Bien porque a lo mejor no juegan lo que ellos creen que deberían jugar, o simplemente porque no están de acuerdo con el líder, con el entrenador, y crean mal ambiente. Y eso siempre se habla en los medios de comunicación y sale y de hecho ha ocurrido que se han encargado entrenadores, o en este caso líderes, por esas circunstancias. ¿Cómo se puede afrontar esa situación? Que sabes que tienes un grupo de jugadores que, siendo buenos, digamos, están un poco en contra de, en este caso, de la empresa o del equipo. Sí que puede ocurrir. Hombre, en el mundo del deporte quizás se dé un poquito más en fútbol, ¿no? Pues yo siempre digo, bueno, ser entrenador de baloncesto y tener a los 12 más o menos contentos es mucho más fácil, por nuestro reglamento, ¿no? Porque puedes estar cambiando continuamente, juegan más, En fútbol es que tener 25 miembros de la plantilla y que durante mucho tiempo 5 o 6
no entren en la rotación del equipo debe ser suave, y entonces es cuando puede surgir el problema, ¿no? Quizás porque a lo mejor no se han repartido demasiado bien los roles, como hemos dicho antes, pero lo que tú dices sí que puede surgir. Entonces, ¿cuál es el fallo? El fallo indudablemente puede ser del líder, que no detesta realmente lo que está ocurriendo dentro de su grupo de trabajo, no está atento a lo que está ocurriendo dentro del grupo de trabajo, que termina su trabajo y se va a casa, en vez de quedarse dentro del vestuario, observando, mirando, viendo la reacción de los jugadores, hablando con ellos, comunicándose. O sea, muchas veces es el propio líder el que tiene la culpa. Indudablemente, si hay una confabulación de 4, 5 o 6 jugadores de baloncesto, es el 50% del equipo, entonces es que a lo mejor lo estás haciendo mal. ¿Qué puedes hacer? Pues fijarte mejor y sobre todo, la parte de arriba, presidentes, etcétera, etcétera, que realmente tengan esa confianza que tienen que tener contigo, si no, tienes que ir. Es así de crudo, ¿no? Es así de crudo, pero muchas veces estamos en manos de esas posibles situaciones. Yo afortunadamente nunca he tenido esta situación, la única situación súper grave que tuve es la que os he contado, la de Petrovic y Fernando Martín, y que casi tengo un motín, pero vamos, afortunadamente lo supimos paliar, ¿no? Pues última pregunta. Facilita. Y hacemos el sorteo. En primer lugar, darte las gracias por todos los mensajes que nos has transmitido. A mí me ha gustado especialmente porque me encanta el deporte, lo practico, y porque se ha hablado mucho de una serie de valores, ¿no? Y en el momento en el que vivimos creo que es lo que todos necesitamos como impulso para salir de esta situación. He oído hablar de muchos valores, todos ellos muy importantes, pero echa en falta uno que para mí creo que es importante y quería preguntarte qué importancia le das tú, que es el de la humildad. Muchas veces la humildad, no voy a decir que esté reñida con el liderazgo, pero el hecho de que el líder tenga que ser una persona muy segura en sí misma, que tenga que pues, dar unas directrices en un momento dado, pues quizás le da un aspecto de soberbio o de excesivamente vanidoso, ¿no? Entonces quisiera saber qué importancia le das tú a la humildad y cómo se puede compaginar la actitud de una persona humilde con la de una persona también firme a la hora de dar instrucciones y bueno, pues una persona también que está en todo momento transmitiendo ese ansia de ganar y que en un momento una derrota pues la puede encajar mal. Bueno, está claro, en efecto la humildad es fundamental para mí. Ha habido quizás dos, la humildad y otro que para mí es también un valor, yo creo que crucial, ¿no? Que es la lealtad, ¿no? La lealtad hacia tu gente. Y eso te puede llevar o te puede encaminar inclusive hasta la humildad. Sí, tú eres el protagonista, tú eres, y en vez de, porque eres el acaparador en todo momento de lo que está ocurriendo dentro del equipo, ¿no? Parece que eres tú el que ganas. Y eso a la gente soberbia le puede llevar a dejar esa humildad. Esa humildad tiene que ser manifiesta con la lealtad hacia tu gente. Es decir, el momento de que se ha conseguido un éxito, no ser tú el único que has ganado, ¿no? Hay algunos entrenadores que cuando van a un partido se pavonean como si hubieran hecho... Eso es una falta de humildad. Porque lo que sí tienes que hacer es lanzar el mensaje de que los auténticos ganadores es tu equipo de trabajo, no tú mismo. Yo eso lo he intentado hacer siempre y no por eso he dejado de ser una persona, bueno, pues con un carácter duro, ¿no? En determinados momentos y férreo, a pesar de que he dicho que hay que ser flexible, pues sí, he sido flexible, pero cuando tenía que ser duro, tienes que ser duro. Es decir, no va reñido, digamos, la humildad no va reñido con ser, bueno, pues una persona que blandenga y... Yo creo que en esto Lolo es un gran ejemplo y os podría poner un montón de... Lolo es terriblemente exigente. En los programas que hacemos, que sacamos a directivos a la cancha,
tenéis que ver cómo les entrena. O sea, si pensáis que no les grita, o sea, corren que se dejan la vida. Y Lolo detrás, Lolo corre como uno más. Yo creo que es terriblemente exigente, pero en este tiempo que he colaborado con él, me ha demostrado tantas veces lo que tú decías de la humildad, y es lo que yo creo que le hace tan grande. Os cuento una anécdota para terminar. Hace poco íbamos a hacer un taller a Castelldefels. Entonces, daba la casualidad que yo el día antes presentaba un libro en Madrid. Entonces le digo, mira Lolo, vete tú por la mañana tranquilamente, porque yo tengo que coger, lo presentaba por la tarde, cojo el último AVE de las 9, llego a Barcelona a las 12, me cojo un coche y llegaré a Castelldefels a la 1:30. No tienes por qué hacer eso, tú te vas tranquilamente y tal. Se me queda mirando y me dice, tú no has entendido nada, O sea, tú llevas conmigo trabajando 5 años y no has entendido nada, macho. O todos en la cama o todos en el suelo. Si tú vas y llegas a 1:30, yo voy contigo y llego a la 1:30. Somos un equipo. Claramente, ¿no? Yo creo que la humildad hace al líder grande, y yo creo que Lolo Sainz es un gran ejemplo de ello. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si os parece, he estado barajando un poco los cuestionarios para que no haya habrás ninguna colocado, duda. juego de mano. No. Además voy a dejar que seas tú, que como mano inocente, bueno, no, mano desinteresada, porque inocente después de lo que has dicho de las mentiras. Alguna mentirijilla ya he soltado, alguna. Nada, pues, nada, simplemente coge 2. Inclusive a mi mujer, Pero mentirijilla es decir, ¿por qué llegas tan tarde? No, es que me han entretenido, se aporta, me han entretenido ahí, que teníamos que organizar no sé cuánto, porque no le podía decir que es que me había ido a ver un partido de juveniles, porque entonces se enfadaba conmigo, decía, tú también tienes aquí juveniles que son tus hijos. Y alguna mentirijilla le digo. Una por aquí. Melissa Alves. Y otra por aquí. Nada, ven. Y José María Traver. ¿No está José María? Pues si no está, coge otra. Pues la ha perdido. Melissa sí que está. Muchas gracias. Si no te gusta mucho el libro, lo ha escrito este, Coge otra, Lolo. Otra, vamos a ver. Marcos Martínez. Ese sí que está, le veo. Venga, pues. Bueno, pues mientras Lolo le da el libro a Marcos, nada, agradeceros a todos también vuestra presencia y espero que mantengamos el nivel de las conferencias de marketing, aunque realmente va a ser complicado. Muchas gracias, Lolo, muchas gracias, Eugenio. Encantado. Y hasta la próxima.